En muchas ocasiones se nos da un trabajo en coordenadas locales, distintas a las UTM-WGS84 con las que trabajamos, ya que son las que nos da el receptor GPS directamente. Con este vídeo quiero mostrar cómo se hace ese cambio de sistema de referencia, no solo para mover los puntos, sino todo el dibujo que tenemos en el CAD. El ejemplo que vamos a ver se refiere a un trabajo de dragados y vertidos en Polonia, en Gdańsk. Aquí vemos el dibujo que nos han dado y el fichero TXT con las coordenadas. Les solicitamos que nos enviaran al menos 3 puntos con sus coordenadas locales y sus coordenadas GPS, para poder hacer la transformación correspondiente. Así pues, este es el primer paso, conseguir al menos 3 puntos con sus coordenadas, tanto en el sistema local como en el sistema WGS84. En algunas ocasiones se nos dan las coordenadas WGS84 en geográficas, o sea, la latitud y longitud GPS de cada punto, como vemos en este otro trabajo que se hizo en Suecia, con lo que previamente a usar el programa de transformación de coordenadas deberíamos de pasar esas coordenadas geográficas a coordenadas XY, lo cual hacemos con el editor de coordenadas de Protopo, que contiene una herramienta que lo hace. En nuestro caso, abrimos el dibujo que nos han enviado en el CAD y vemos cómo se nos han dado 3 puntos, los cuales han marcado en el dibujo del CAD. Y este es el fichero TXT que abrimos con el bloc de notas. Vemos que el fichero contiene unas coordenadas locales y sus correspondientes en WGS84, en este caso XY. Lo primero que hay que hacer es crear 2 ficheros, que puede hacerse en el editor de coordenadas o directamente en un fichero TXT, con las coordenadas separadas por comas. Podemos ver cómo se haría en el editor de coordenadas y cómo se haría manualmente, creando los ficheros TXT con el bloc de notas. Yo lo suelo hacer con el bloc de notas, que me permite más flexibilidad a la hora de editar. Cambio la extensión de TXT a ASCII, porque sé que Protopo es la extensión que lee directamente, aunque se podría dejar TXT y buscarlo. Muestro aquí los 2 ficheros creados, locales ASC y WGS84.asc, para que se vea cómo se deben de distribuir los campos de las coordenadas dentro del fichero. Y una vez que tenemos los 2 ficheros, ya sean TXT o CRD de Protopo, abrimos el programa Ajuste de coordenadas desde Protopo, en la pestaña de Cálculos o en el menú Programas. Nuestro objetivo es usar una de las transformaciones de coordenadas existentes para poder calcular los 7 parámetros de la rotacional. No voy a entrar en detalles matemáticos, sino simplemente decir que gracias a esos parámetros podremos tomar cualquier punto local y transformarlo automáticamente a UTM-WGS84. La transformación que vamos a usar siempre es la llamada de Helmer. Sigo sin entrar en detalles ya que no es el objetivo de este vídeo. Tenemos 2 listas. La de la izquierda es donde pondremos las coordenadas locales y la de la derecha donde pondremos las coordenadas GPS a las que queremos llegar. Cuantos más puntos tengamos, mejor para el cálculo. También se puede poner las coordenadas a mano, pero es engorroso y no podremos usarla en otros programas si las necesitamos. Es por ello que hemos creado los ficheros TXT con extensión ASC o los ficheros CRD del editor de coordenadas. Seleccionamos del menú lista 1 abrir si tenemos el CRD o lista 1 importar archivo ASCII si tenemos el fichero TXT creado y elegimos el fichero locales.sc o locales.crd, apareciéndonos las coordenadas locales de los puntos creados en el fichero. Seleccionamos del menú lista 2 abrir si tenemos el CRD o lista 2 importar archivo ASCII si tenemos el fichero TXT creado y elegimos el fichero wgs84.asc o wgs84.crd, apareciéndonos las coordenadas GPS de los puntos creados en el fichero. Ahora podemos entrar a configurar el ajuste, pinchando en el botón configurar, y nos surge una ventana en la que no tenemos que cambiar nada, ya que aunque ponga HIFOR u otro uso, eso se refiere al cambio de coordenadas XY UTM a geográficas, y no al cálculo que nos ocupa. Pero sí podemos cambiar dentro de la ventana que surge las iteraciones al hacer el cálculo, ya que se puede quedar cortas las que allí haya, y el error medio cuadrático máximo para que finalicen las iteraciones del cálculo. Yo suelo poner 1000 y 1 milímetro y me curo en salud. Otra vez tengo que decir que no quiero entrar en detalles del cálculo.
Ahora solo nos queda pinchar en el botón Ajustar, con lo que el programa realiza el cálculo y te los presenta en pantalla con sus informes correspondientes, por si se necesitan, y sobre todo con nuestro objetivo, los 7 parámetros de la rotacional, los 3 desplazamientos y 3 ángulos sobre los ejes X y Z y el factor de escala correspondiente. Cuanto los residuos sean más próximos a cero, más preciso habrá sido el cálculo. En este cuadro de diálogo del cálculo realizado es donde debemos grabar nuestro archivo de los 7 parámetros que se va a usar posteriormente para mover el dibujo a la nueva posición en el nuevo sistema de referencia WGS84. Simplemente pinchamos en el botón Grabar, el que hay en el centro de este cuadro de diálogo, para crear este fichero con extensión .par, que llamaremos locales a WGS84. Ahora ya pasamos al CAD para realizar la transformación del dibujo que nos han enviado. La aplicación que hace esta transformación está en la barra de herramientas de pProtopo, y bastará con pulsar el segundo botón de la misma, Grabar, con lo que nos aparecerá un cuadro de diálogo solicitándonos qué tipo de fichero queremos crear o grabar. Desde aquí tenemos la opción de crear un fichero CRD con los p-puntos que haya en el dibujo en la capa configurada para los p-puntos, o crear un fichero MDT con las curvas de nivel que haya en la capa configuradas como curvas de nivel y maestras. Y por fin tenemos la posibilidad de crear un fichero DWN, de dibujo, que es como un DWG de AutoCAD, pero de Protopo. Este es el fichero que queremos crear. El programa crea un fichero de dibujo de Protopo, DWN, con la transformación calculada a partir de los 7 parámetros elegidos, el cual se puede abrir con GPSAT Pro para verlo y editarlo, ya que este programa es un pequeño CAD y se instala con Protopo. También veremos al final que se puede dibujar en AutoCAD directamente el dibujo transformado sin necesidad de pasar por el programa GPSAT Pro. Una vez elegido el nombre del fichero DWN de GPSAT Pro que queremos crear, rellenamos la información que se nos solicita en el cuadro de diálogo que surge. Ponemos el uso donde se encuentran las coordenadas UTM, X y Z, que es el 34, según podemos comprobar en el programa GPSAT Pro acercándonos al puerto de DANS y mirando el uso, justo en la parte inferior derecha del programa al lado de las coordenadas geográficas. Lo siguiente es activar o no la casilla para transformar o no las entidades extruidas, lo cual nos puede llevar a problemas en el cálculo, pero que a veces es necesario, como en este caso. Pero por ahora voy a poner que no las transformes para que se vea lo que pasa con este fichero en concreto. Lo siguiente es poner un fichero de plantilla, podemos dejar la que hay por defecto. Más abajo se nos pregunta si queremos transformar el dibujo según los 7 parámetros de un Helmer 3D, justo lo que acabamos de calcular. Así que activamos la casilla y buscamos nuestro fichero de parámetros .par. Pinchamos donde pone ficheros .param y seleccionamos ficheros de ajuste .par, apareciéndonos el fichero creado desde el programa de ajuste. Justo debajo se nos pregunta por si tenemos polilíneas cerradas que suelen ser del tamaño de la cántara de un gánguil, para pasarlas como celdas al programa GPSAT Pro, con el cual se puede hacer el dragado o vertido sobre estas celdas. En el caso que nos ocupa lo dejamos desactivado porque solo queremos hacer la transformación del dibujo. Más abajo se nos pregunta si deseamos recoger las entidades, solo las que haya dentro de un recuadro que podemos seleccionar. Si lo dejamos desactivado, le decimos al programa que mueva todas las entidades que se ven en el dibujo y que no están en capas frozen, congeladas o bloqueadas, así que lo dejamos sin marcar, asegurándonos que lo que vemos son todas las capas existentes en el dibujo. Y si activamos la última casilla, le decimos al programa que una vez que cree el fichero DWN de GPSAT Pro, que borre todo lo que se ve en pantalla y lo mueva a la nueva posición dentro del dibujo abierto, con lo que el programa leerá todas las entidades que hay en el dibujo de AutoCAD abierto, las transformará y las moverá a la nueva posición aplicándoles los 7 parámetros calculados. Pulsamos el botón Aceptar y se traslada el dibujo a la nueva posición calculada, pero vemos cómo solo se han transformado los 3 puntos que nos dieron para hacer el Helmer 3D, que no están extruidos, y nada más. Y esto es porque hay entidades extruidas en el dibujo. Ahora que ya sabemos que hay entidades extruidas, volvemos a abrir el fichero que nos enviaron sin salvar los cambios.
Y ahora probamos de nuevo activando la casilla de permitir elementos extruidos y vemos que se han transformado todas las entidades. Pero si nos acercamos a los puntos que nos dieron, vemos que no estaban en la posición que deberían, y eso es porque los elementos extruidos, al aplicarle la transformación de coordenadas, no se sitúan en la posición real. Así pues, volvemos a abrir el fichero de dibujo que nos enviaron sin salvar los cambios. Y antes de volver a hacer la transformación, descomponemos con la orden descom o explode de AutoCAD todo el dibujo, con lo cual hacemos que la extrusión vaya a coordenadas reales. Después de esto, volvemos a usar el programa de transformación y ahora sí, vemos como los 3 puntos no extruidos quedan en la posición correcta, con lo que la transformación está bien hecha. Y si queremos comprobar que todo está correcto, podemos ejecutar el programa GPSAP Pro y abrir el fichero DWN creado, viendo que el dibujo se encuentra en la posición deseada. Con esto hemos acabado con este vídeo, que reconozco que es un poco denso, pero aclara muchas dudas y nos enseña a realizar cambios de sistema de referencia tanto en el CAD como en el programa GPSAP Pro.